Vamos a trabajar con la herramienta de Google Bar, ¿no? Que es una de las inteligencias artificiales que ha demorado un poco en salir en su versión en español, pero ya lo tenemos disponible. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta eh, y poder nosotros comparar, ¿no? Con el ChatGPT, que es una de las herramientas que nació al inicio. ¿Ok? Empezamos con esta foto. Esta foto pues nos muestra un bebé, ¿no? El cual es un ser humano pequeño que empieza pues toda una vida y respecto a su aprendizaje, su educación pues va a ser encargada a los padres de familia principalmente y luego ingresará a un sistema formal, ¿no? Que es el tema de la educación, que puede ser privada, que puede ser pública. Luego de ello, pues en toda su vida nunca va a parar de aprender, ¿no? De forma formal y también de manera informal por cuenta propia. ¿Cuál será el futuro de este bebé? ¿Llegará a consolidar una familia feliz? ¿O quizás termine, ¿no? Infringiendo la ley y termine en la cárcel? ¿De qué depende? ¿De qué depende ese destino que tiene el bebé? Dependerá de los padres, dependerá de los profesores, dependerá de los directores, de los ministerios de educación. Hay muchas variables, ¿no? Hay muchas variables en el destino de un ser humano, pero la educación es un componente muy importante, ¿no? Es un componente muy importante y sí, la educación puede ser eh, el que lleve o rescate de repente a este bebé y llegue pues a consolidarse en un ser humano feliz. Y esperemos que con la inteligencia artificial todas las debilidades que el sistema educativo tiene puedan superarse, ¿no? Y dónde está, digamos, la evidencia de que el sistema educativo no está funcionando bien es en los resultados. Entonces, en los resultados de la sociedad que nosotros podemos percibir todos los días, no es el país que quisiéramos, no es la sociedad que quisiéramos. Entonces, en base a esa evidencia, podemos decir que las cosas no han funcionado bien. Y también hay logros, ¿no? Hay logros positivos, pero son pocos. Entonces, creo que con esa reflexión vamos a iniciar a potenciar, ¿no? Nuestra práctica docente, apoyándonos esta vez con la inteligencia artificial. Nuestra agenda tiene estos puntos. Vamos a repasar el concepto de IA en educación. Vamos a ingresar un poco a entender las diferencias de Google Bar y ChatGPT, el acceso a cómo acceder al Google Bar, cómo usar los principales prompts, ¿no? Pero en Google Bar, y luego ingresaremos a la planificación por nivel, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, y daremos unas pautas para seguir aprendiendo inteligencia artificial. Ok, como definición, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se ocupa de crear máquinas, ¿no? Que puedan pensar y actuar como los humanos. Ya estas máquinas pueden ser virtuales como los software y muchas de ellas se están tangibilizando en robots, ¿no? Que es la parte hardware que ya va dando forma, ¿no? Entonces, crear inteligencia artificial en los software, ¿no? Que funcionen en las computadoras, en los celulares, es un poco más rápido, digamos, ya que eso sincronice con un robot toma un poquito más de tiempo, pero hay grandes avances. Las características de una inteligencia artificial podemos detallar tres. La primera, el aprendizaje, ¿no? La IA puede aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. ¿Ya? Todas las inteligencias artificiales necesitan datos
pero no pocos datos, ¿no? Millones de datos, ¿no? Millones de datos, el cual Internet, por ejemplo, está almacenado en muchos servidores y la inteligencia artificial ha accedido a todo el Internet para poder entrenarse y aprender. Y obviamente los datos se generan con todos los días y esto hace que las inteligencias artificiales mejoren su rendimiento con el tiempo, se hagan más inteligentes, ya que los humanos al interactuar con ellas también corregimos al robot, ¿no? Le decimos estás equivocado, esto no es correcto, entonces la inteligencia va aprendiendo y se hace mejor en el tiempo. 2. En el razonamiento, la inteligencia puede razonar y tomar decisiones de forma lógica. No, si bien la inteligencia artificial, ¿no? El cómputo está pues codificado, ¿no? Eh, para que pueda aprender en comparación a un programa, digamos por ejemplo ustedes que están muy familiarizados con el CIAGIE, ¿no? En el CIAGIE es un software, ¿no? Un software creado, ¿no? Para manejar los datos académicos, ¿no? Y imagínense que alguien quiera ingresar al CIAGIE, ¿no? Y pone una contraseña incorrecta. Entonces el sistema te sale un error, ¿no? Te dice hay un error, la contraseña no es correcta. Entonces ahí no había un razonamiento del CIAGIE como software. Lo único que había es una instrucción que indica, ¿no? Cuando ingresa mal la contraseña, poner en la pantalla un mensaje de error. Eso es un software. No hay razonamiento, simplemente sucede algo y el software responde porque ya está programado que sea así. Ahora, ¿qué pasaría o cómo funciona con la inteligencia artificial? Es muy diferente su razonamiento. Entonces la inteligencia artificial ha aprendido de todos los datos, ¿no? De toda la información que hay en Internet. Ahora, el robot sí toma la decisión de qué responderte a tu pregunta. ¿Qué te responde? Entonces esa respuesta que te da el robot no está escrita en algún lado que diga que cuando te pregunten esto responde lo otro. No hay. Entonces, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial si es que nadie le ha dicho qué responder, digamos, a una pregunta? Entonces, la forma como funcionan las inteligencias artificiales están basadas en, por ejemplo, tecnología como las redes neuronales, ¿no? El cual, ante una pregunta, el robot lo que hace es procesar, obviamente en milisegundos, en segundos, tu pregunta y a nivel de cálculos estadísticos y matemáticos encuentra la respuesta con mayor probabilidad de éxito. Entonces, por eso, y genera una respuesta, ¿no? Genera una respuesta. Nadie ha escrito la respuesta a tu pregunta, el robot lo genera. Entonces, por eso indicamos que la inteligencia artificial tiene un razonamiento, ya que hasta ahorita los científicos, cuando programaron la inteligencia artificial, le han dado esa potestad, ¿no? De usted haga los cálculos y según la probabilidad no más alta de que tengan los puntajes, dale esta respuesta. Y no entienden todavía, ¿no? Los científicos cómo se genera tanto éxito, ¿no? El porcentaje de éxito que se está generando. Incluso entender cómo piensa la inteligencia artificial, a pesar que lo hemos creado nosotros, está todavía en investigación. De que piensa, pero cómo lo piensa, entender realmente ese proceso está en investigación. ¿Ok? Pero funciona. Acción autónoma, dice la inteligencia puede actuar de forma autónoma sin la intervención humana, ¿no? Ya hemos dicho que el razonamiento lo hace de forma independiente, no hay nadie que le diga a la inteligencia qué responder ante una pregunta, él construye su respuesta en base a la información que tiene. Y eso ligado al punto 1, que todos los días se está alimentando con todas las interacciones que tenemos y toda la información que generamos. Por eso las inteligencias tienen versiones, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, está en la versión 3.5. El Google Bar sí no ha salido versiones todavía,
pero imagino cuando lancen una mejor versión le pondrán pues un código o algo que lo diferencie. Ok, entonces estas inteligencias artificiales son autónomas, procesan la información y las respuestas que lo hacen también lo hacen en base a sus cálculos. En el aula, para nosotros, la inteligencia artificial en la educación no va a pretender reemplazar al docente, sino más bien complementar nuestra labor. ¿No? Nos va a brindar herramientas y recursos que nos ayuden a optimizar tiempos. ¿Ya? Esto ya de repente en un curso lo trabajamos, ¿no? Cuando generamos competencias docentes para personalizar el aprendizaje, optimizamos tiempo y ofrecemos una retroalimentación más precisa a los estudiantes. Ya aquí uno de los beneficios de repente que tiene la inteligencia artificial en educación, la más importante y la que se puede palpar y tocar cuando usted empieza a dominar la herramienta, es personalización del aprendizaje. ¿Ya? Y ese es, digamos, un nivel todavía básico, ¿no? Porque hay cosas de inteligencia artificial en educación más avanzadas aún. Pero ¿dónde entiendo el término de personalización del aprendizaje? Creo que ya la tecnología nos lo ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está viendo una película de Netflix, entonces nos empieza a salir películas relacionadas a nuestros intereses. Entonces ya hay de repente un catálogo más personalizado hacia mí. En TikTok también, ¿no? Uno, de acuerdo a las interacciones que empieza a tener con el TikTok, nos empieza a aparecer videos más personalizados. También en Facebook, las publicaciones de millones. ¿Por qué me aparecen estas publicaciones? Que sí, son las que me interesan, ¿no? Porque justo cuando interactúas generas una evidencia de interés. Entonces, de esa misma forma, ya que la tecnología, ¿no? TikTok, Facebook, Netflix y muchas otras tecnologías más han entendido al humano que cada uno es independiente, propio, entonces nos lanzan contenido personalizado. Ahora, en educación podemos hacer llegar a lo mismo, ¿no? Podemos llegar a lo mismo, es decir, si cada ser humano, cada niño, cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje diferente, tiene necesidades diferentes, tenemos que lograr que nuestra enseñanza también sea personalizada. Pero eso involucra de repente más tiempo de planificación, más tiempo de hacer los materiales. Si con lo que tenemos, que es una planificación de aula no personalizada, eh, ya estamos pues trabajando hasta la noche, trabajando los fines de semana. Entonces, ahora, ¿cómo lograr una enseñanza personalizada pues para todo un aula, ¿no? Entonces, sí, de repente sin tecnología es complicado, ¿no? Es complicado. Con tecnología sí se puede lograr. Es igual que en una empresa, ¿no? En una empresa existe muchos datos, ¿no? De las ventas, las compras, los inventarios, ¿no? Imagínense que eso se lleve de forma manual, en un cuaderno. Sería muy pesado llevar el control de una empresa, ¿no? Pero con los software, con las tecnologías, con los sistemas, se agiliza y toda la información está ordenada y en tiempo real. Entonces, el gran componente que nos está faltando en educación es que la tecnología no solo ha entrado, bueno, hasta ahorita se ha avanzado un poco con el Zoom y con algunos software de repente ha ingresado a las aulas para usarlo en clase, pero no ha entrado a toda la gestión del aprendizaje. Ahora, porque no lo había tampoco, ¿no? Si no, ya ustedes pues hubieran adoptado esas tecnologías, no lo había, pero ahora con las inteligencias artificiales sí tenemos esa posibilidad de que esta tecnología nos ayude pues desde la planificación, la clase misma y después de la clase, ¿no? Entonces nos va a dar un apoyo, como lo mencionó al inicio, de ahorro de tiempo, de poder trabajarlo, ¿no? Ahora, entonces, lo primero que debemos nosotros lograr, de repente como meta del año de todos los colegas docentes, es
poder entender, practicar y poder trabajar en base a un enfoque de aprendizaje personalizado, para que el siguiente año 2024 ya desde el inicio usted pueda empezar con estas nuevas herramientas. El punto 2, ya el acceso a recursos educativos más avanzados. La inteligencia artificial nos permite detectar de forma temprana dificultades de aprendizaje, automatización de tareas administrativas, aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque como docente, usted que siempre está buscando actualizarse, hay veces no existe, ¿no? Uno es de una especialidad y busca de repente cursos o recursos para seguir aprendiendo en tendencias, en metodologías, y es muy limitado lo que puede ofrecer pues una universidad con un curso, un diplomado, o hay instituciones privadas también que capacitan, ¿no? Entonces uno tiene que estar esperando que lance o no lancen, y los precios y las fechas y los horarios. Entonces hay mucha barrera en nuestro sector para capacitarse como docentes, pero con la inteligencia artificial usted docente no necesita esperarlos, ¿no? Usted se puede autocapacitar con la ayuda del robot al costado en todos los temas que sean de su interés reforzar. Entonces esto también va a ocasionar un gran impacto, ¿no?, en las empresas que se dedican a dictar cursos, ¿no?, para docentes. Porque uno va a decir, pero con la IA ya lo aprendí, y más bien tú estás más desfasado. De repente, por el papel, por el certificado, hay que ir para pagar, ¿no? Pero sería pagar por un papel y no tanto por el aprendizaje, ¿no? Porque ya usted de repente lo hizo por cuenta propia. Google Bar. ¿Qué es Google Bar? ¿No? Es un gran modelo de lenguaje creado por Google allí, ¿no? Google sabemos que es la empresa que tiene de repente gran parte del mercado en tecnologías. Lo conocemos más comúnmente por su buscador, pero sabemos que están pues los Google Maps, están pues los Calendar, está el Meet, y tiene muchas herramientas para internet. Y ahora no se ha quedado atrás, han lanzado esta tecnología también, que lo han llamado BAR. ¿Ya? Funciona utilizando un proceso llamado de aprendizaje automático. Es decir, bueno, ha sido entrenado para poder atender nuestras respuestas mediante un chat. También indica que el aprendizaje automático es un tipo de inteligencia artificial. ¿Ya? En un curso que estamos preparando vamos a compartir con ustedes los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen. Uno de ellos es el aprendizaje automático, que permite a los computadores aprender sin tener explícitamente programas, lo que le decíamos al inicio, ¿no? Entonces, no hay alguien que ha dicho cuando a usted le pregunten, responda esto. No, el robot construye la respuesta. En este caso de BAR se lo ha entrenado con un conjunto de datos masivos de texto y código. Ya esto incluye libros, artículos, código y todo lo que se ha podido digitalizar hasta el momento. La diferencia principal entre ChatGPT y Google Bard. Respecto a la calidad de las respuestas, ya en varias publicaciones, y también lo he podido comprobar ya que utilizo ambas herramientas de forma muy intensa, es que ChatGPT es un poco más flexible, digámosle, un poco más creativo, te da un poquito más de información. En cambio, el Google Bar es un poquito más específico, muy directo en sus respuestas, muy concreto en sus respuestas. Quizás porque otra diferencia es que ChatGPT ha sido entrenado, ¿no?, con unos datos hasta cierta fecha, no está conectado a internet. Es decir, lo último que sucede te va a decir, yo no puedo responderte eso porque no conozco. Mientras Google Bar sí está conectado a internet, entonces está aprendiendo de forma un poquito más permanente. Entonces, otra diferencia es que ChatGPT de repente no te da las referencias de dónde está sacando la información, ya que él trabaja con todo lo que ha aprendido. Mientras Google Bar, si usted le pide las referencias, o hay veces por iniciativa propia, te pone
de repente el link donde te está dando la información. ¿Ok? Pero no está copiando y pegando. Eso también, a pesar que te aparece un link, no significa que ha copiado y pegado el link. Reconstruye su respuesta, pero te da algunos links de referencia, lo cual, por ejemplo, para procesos de investigación más formales, ¿no? Como un paper, una tesis, de repente, eh, siempre se recomienda utilizar de ambos, pero cuando necesitemos fuentes, entonces Google va a ser pues nuestro mejor aliado. Pero si necesitamos de repente, ¿no? En la parte de la tesis hay pues un tema ya de planteamiento de soluciones, entonces podemos utilizar ChatGPT, ya que va a ser un poco más abierto, más creativo, nos va a dar muchas opciones más diferenciadas. Entonces, más que competir quién es mejor, creo que ambas inteligencias tienen sus esencias y de acuerdo a lo que necesitemos podemos ir utilizando una u otra. Ok, para acceder a Google Bar es un poco más sencillo, es un poco más directo. Obviamente el requisito es tener la cuenta de tu cuenta Gmail y coloca Google Bar en el navegador y da clic, ¿no? Ahí el link es bar.google.com. ¿Okay? Ingresa y ya está en el entorno, ¿no? Es un entorno de repente que tiene mucho texto, no es tan limpio como el ChatGPT, pero igual tiene lo principal, ¿no? Y lo principal es el tema de introduce una petición aquí, que es el tema del espacio para digitar nuestras preguntas, ¿no? En Google, como saben, tiene una tecnología ya muy avanzada en reconocimiento de voz, entonces también hay un micrófono donde nosotros podemos hablar con y va a escribir nuestra respuesta. Si bien la respuesta no va a ser en audio, siempre va a ser en el chat, pero nuestra pregunta lo podemos hacer también en audio y ellos nos pueden responder. Ok, entonces iniciamos ya la parte práctica. Principales prompts con Google AI. Ok, entonces vamos a trabajar, ¿no? Con Google Bar la palabra escribe, ¿no? La palabra escribe, ¿ya? Los que han llevado los cursos anteriores con Google Chat, con ChatGPT, ya saben que las palabras claves. Ahora vamos a correrlo en el entorno de Google Bar. Ok, entonces vamos a copiar y pegar. Y aquí estamos pidiendo que nos escriba, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de un docente de nivel inicial para formar niños felices en un entorno de inteligencia artificial? Entonces aquí ya tengo el Google Bar listo. A ver si puedo incrementar un poco el zoom para que puedan leer las respuestas con mayor claridad, sobre todo si está en celular. Y le coloco enviar. Ya, demora un poco más. Bueno, ya activaron la versión de que nos va a leer también la respuesta. Interesante. Entonces ya tenemos aquí micro para las preguntas y altavoz para las respuestas. Entonces ya no necesariamente todo hay que leer. Pero para nosotros docentes sí es importante el copiar y pegar para poder de repente esto trasladarlo a formatos de presentación o PowerPoint a fin de que le podamos dar un acabado adicional a los contenidos. Entonces, igual, sincroniza, dice los docentes del nivel inicial juegan un papel importante para el desarrollo de los niños, son responsables de proporcionarles un entorno seguro y estimulante donde puedan aprender y crecer. En un entorno de IA, los docentes deben tener las siguientes competencias. Entonces hay coherencia entre mi pregunta y respuesta, comunicación efectiva, empatía, creatividad, tecnología, liderazgo. Entonces y cierra indicando, ¿no? Los docentes del nivel inicial que tienen estas competencias son los mejores preparados para formar niños felices y con oportunidades en el entorno de la IA. Ya tengo opción de compartir, tengo opción de valorar si me gustó o no me gustó y si necesito búsquedas relacionadas al tema que estoy preguntando. Ok, entonces me aparece opciones de búsqueda y va al Google, ¿no? Va al Google y lo único que hace es mi prompt
mi prompt lo empieza a poner en Google. Y bueno, va a un navegador, ¿no? Entonces tiene esas opciones de repente adicionales. Continuamos con el siguiente prompt, el Actúa, ¿no? Que es uno de los prompts más usados y más recomendados, ya que permite a la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o Google Bard, personalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, o la respuesta. El Actúa dice como docente de nivel primaria, de primer grado de primaria, para elaborar un comunicado para que los padres de familia envíen sus útiles, ¿no? Si bien estamos a agosto, acabamos de retomar clases, hay papás que todavía no traen los útiles. A ver qué nos recomienda Google Bard con la palabra Actúa. Entonces, el Actúa nos ayuda a personalizar la respuesta, ya que permite a la inteligencia artificial que asume un rol, y un rol muy coherente, ¿no? Ahorita lo han puesto como docente en nivel inicial. Usted puede trabajar con personajes, ¿no? Personajes, puede decir, actúa como María Montessori, actúa como Jean Piaget u otro educador, ¿no? Entonces la respuesta le da ese contexto, le va a dar ese contexto de respuesta, ¿ya? Entonces el actúa es muy poderoso para la inteligencia artificial, ya que permite que ésta asuma un rol de personaje más específico y la respuesta pueda llegar a lo que tú necesites. Entonces, nuestro comunicado, estimados padres de familia, espero que estén bien con este comunicado. Les escribo para informarles que aún les falta útiles escolares. Ya, como ven, es mucho más específico. Incluso nos ha dado un ejemplo de lista. Ya, no lo hemos pedido, pero es un ejemplo de lista que uno puede modificar y se acabó, ¿no? Si ustedes revisan digamos, los videos grabados de ChatGPT, no nos da una lista. Lo que ChatGPT nos da es todo un contexto de la carta, tratando de motivar y justificar la importancia de los útiles escolares para familia y cómo esto ayuda y suma o puede limitar el aprendizaje de sus hijos en el aula. Entonces los motiva, ¿no? Por eso el ChatGPT es mucho más creativo. Ahora, respecto al Google Bard, como están viendo, es directo. Padre, familia, falta esto y tráiganlo, ¿no? Entonces ahí ya pueden ustedes ir evaluando entre ambas tecnologías cuál es la que se acomoda más a sus necesidades como docentes. Ok, la siguiente palabra es crea, ¿no? Entonces aquí quizás forzamos un poco al Google Bard su parte creativa. Nos dice crear una carta de felicitación al docente secundario que salió con calificación excelente en la encuesta de satisfacción de padres de familia. Ok, vamos a decir que nos cree una carta. Y aquí va, ¿no? Estimado docente, escribo para felicitar su excelente calificación en la cuenta. Los resultados muestran que está muy satisfechos. Esto, ya. Acá sí lo he hecho bastante concreto, 4 párrafos, bastante concreto. Ya en ChatGPT era un poquito más extenso, pero sí, va a depender de lo que usted necesite, ¿no? De repente, si quiere algo más concreto, el Google va a recomendable. Si quiere usted un poco más amplio, con más detalles, el ChatGPT es el adecuado. Ok, ya vamos con la siguiente palabra clave. Lista, ¿no? Elaborar una lista de materiales para un proyecto de biohuerto para el 6º grado de primaria. Ahora vamos a trabajar la palabra lista. Aquí una lista, otras versiones, dice. Hay una lista. Me da 3 versiones. Ya, esta es una nueva función también, colegas. Mira, tengo versión 1, versión 2, versión 3. Tengo 3 versiones con ChatGPT. Que ChatGPT no me da solo una versión. Entonces aquí una lista de materiales que necesita el proyecto de biohuerto y se va con la lista. Ya, incluso en ChatGPT nos daba como que una pequeña sesión, ¿no? Empezaba con los objetivos, qué es lo que se buscaba con este proyecto. Aquí va muy concreto. Ya, aquí está la lista. Aquí en la segunda versión, aquí se muestra una lista.
De repente es una aquí al menos detalla, ¿no? La tierra se utiliza, para qué se utilizaría, mientras aquí no me detalla nada, es muy directo. Y tengo una tercera versión, un área de tierra donde puedes cultivar. Ya, entonces tengo tres versiones, pero las tres de diferentes formas, a fin de poder como docentes evaluar, pero no sale de su personalidad, si queremos llamarlo así, de Google Bar, ¿no? De ser muy concreto y específico en sus respuestas. Elabora una tabla que indique los criterios de ventaja y desventaja de salir con los estudiantes a una excursión, ¿no? De quinto y secundario. Ahora vamos a trabajar las tablas con Google Bar. ¿Ya? Igual, las tablas, filas y columnas, muy bien. El destino, ¿ya? Ventaja, cercano a la escuela, menos viaje, menos costo, lejano a la escuela, más experiencia y más aprendizaje. Entonces me da dos análisis, ¿no? Eh, el destino, cuáles son las ventajas de que sea cerca y cuáles son las ventajas de que sea lejos. Entonces en ambos hay ventajas, ¿no? Y las desventajas. Si es cerca, entonces puede ser aburrido, que ya lo conozcan, ¿no? Y lejano, puede ser costoso y difícil de planear. Duración, corta duración, larga duración. Entonces, qué interesante, esto en ChatGPT no, es decir, daba sus propuestas, pero en este caso, por cada criterio está dando dos escenarios, ¿no? Que sean actividades recreativas, educativas, de bajo presupuesto, de alto presupuesto, ¿no? Porque uno en el presupuesto va a decir, puede ver pues que si es caro, entonces es negativo, ¿no? Y aquí no. Dice, al más alto el presupuesto hay más cosas que podamos hacer y aprender, ¿no? Hay más experiencia. Interesante. Si es bajo presupuesto, ¿no? Tampoco es malo. Entonces, esto me lleva a docentes, algo que lo estamos trabajando, que más adelante vamos a compartir con ustedes, es respecto al pensamiento cuántico. Al pensamiento cuántico. ¿Ya? Ustedes saben que existen los pensamientos, ¿no? Respecto al tema del pensamiento crítico, ¿no? Al pensamiento, eh, digamos, deductivo, inductivo, ¿no? Que en nuestro sistema actual estamos trabajando, ¿no? A nivel de pensamiento crítico y pensamiento creativo, ¿ya? Pero ya cuando hablamos de un pensamiento cuántico, ¿por qué cuántico? Porque el universo, la ciencia y todo está pues en cuántico, ¿no? Existe la computación cuántica, existe la física cuántica, entonces como docentes no podemos ser ajenos a la realidad, ¿no? Entonces si existe el universo cuántico, entonces ¿por qué no puede haber una forma de pensar de forma cuántica? Y el resumen de la forma cuántica es que lo bueno y lo malo puede existir a la vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hasta ahorita nosotros vemos que podemos elegir, ¿no? Este es bueno o este es malo. Solo hay dos opciones. A nivel de las computadoras hay ceros y unos, nada más. Pero en el mundo cuántico el 0 y el 1 está a la vez. El 0 0 está a la vez, el 1 1 está a la vez. Todo está a la vez. Entonces aquí esto por ejemplo dice, el bajo presupuesto y el alto presupuesto pueden existir. Ninguno es malo. Ambos pueden existir. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a detallar, pues, obviamente, antes de llegar al pensamiento cuántico, que es lo último que se está investigando y trabajando, está el pensamiento complejo, que quizás algunos han escuchado sobre ese pensamiento. Entonces, del pensamiento crítico, la evolución es el pensamiento complejo y la evolución del pensamiento complejo es el pensamiento cuántico. ¿Ya? Entonces, vamos a ir trabajando ello también, obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Ingresamos al tema de las sesiones de aprendizaje. Vamos a iniciar con el nivel inicial.
3 años, ok, basados como siempre en nuestro currículo nacional. Ya, no se olviden solicitar este material, ¿no? Para que ustedes puedan copiar y pegar algunos prompts, ya, a fin de que no estén tipeando del video, ya, en el grupo WhatsApp del, de, de, de nuestra institución. Ustedes solicítenlo y se los facilita de forma gratuita. No cobramos por el material. Algunos cobran, nosotros no. Ya, entonces vamos a nivel inicial y estamos pidiendo que nos elabore una sesión de aprendizaje, eh, para este desempeño, ¿no? Pero este desempeño está conectado a la competencia resuelve problemas de cantidad. Desempeño. Utilice el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un orden no convencional respecto a una serie numérica. Entonces yo le digo, elabórame una sesión robot para este desempeño. Ok, entonces lo he colocado en el Google Bar y a ver qué nos propone. Elaborar una sesión para conseguir el desempeño. Entonces aquí está tu desempeño, me dice el propósito, los estudiantes utilizarán contenido espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un orden no convencional respecto a la numérica. Objetos cotidianos como las frutas, hoja de papel, lápices, instrucciones. Invita a los estudiantes a sentarse en un círculo, explica que van a jugar un juego en el que va a contar los objetos cotidianos, muestra a los estudiantes algunos objetos pidiendo que los nombre. Y así no. Y nos da la evaluación y una extensión. Pide a los estudiantes que creen su propio juego de costeo, involucra a los padres en el aprendizaje y utiliza el conteo. Interesante, ¿no? Entonces, no se quedó el Google Bar solo con la evaluación, sino agregó el tema de la extensión, es decir, qué hacer después, incluso de clase. Ya, como saben, docentes, esta forma, esta estructura de una sesión en nuestros formatos, en las directivas del Ministerio de Educación, no nos ayudan porque nos piden algunos requisitos, ¿no? Entonces, esto sucede porque la pregunta que le hemos hecho a la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o Google Bar o cualquier otra inteligencia artificial, no es el problema de los robots, sino es el problema nuestro que no hemos formulado bien la pregunta. Entonces, si nosotros preguntamos de forma general, nos vamos a tener respuestas generales en todas las inteligencias artificiales que usted utilice. Entonces, lo correcto, ¿no? Aquí es preguntar, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, primero utilizo que actúe como docente de 3 años. Luego que elabore una sesión, ¿no? Para conseguir el siguiente desempeño. Coloco el desempeño. Ya, luego le digo que la sesión debe tener 3 momentos. El momento 1 debe dar el inicio, la motivación, el propósito y la problematización. El momento 2, desarrollo, debe tener 3 actividades para trabajar el desempeño. Y momento 3, cierre con una retroalimentación. Ok, esta es la forma correcta de cómo poder preguntar, ¿no? Recuerden, docentes, que el gran trabajo que ustedes tienen que hacer, inversión de tiempo y esfuerzo, es en tener y construir sus PRON. Este es un PRON, es una respuesta. Para nosotros lograr este PRON nos ha tomado casi meses, ¿no? Meses de ensayos. Se ve fácil ahora porque ya está construido y lo compartimos con ustedes de forma gratuita, pero llegar, ¿no? Porque nosotros antes hacíamos las preguntas así y no nos servía y luego le agregamos una cosa, luego lo quitamos otra cosa, luego volvamos a preguntar y corregíamos y han sido muchas vueltas para evolucionar el PRON. Pero una vez que ya está, digamos, casi estable, porque esto incluso se puede mejorar más, ya lo podemos usar. Entonces, el gran reto que tienen ustedes docentes es construir sus PRON y tener pues archivado, ¿no? Guardado sus PRON que van a usar pues durante todo el año, ¿no? Entonces ese es un poco el reto de este 2023, que ustedes tengan ya sus PRON fijos, ¿no? Porque si no, imagínense, en vez de optimizarles tiempo, la inteligencia artificial le va a dar más tiempo, más trabajo, ya que tendría que empezar todo de nuevo el otro año, 2024, ¿no? Entonces lo que tienen que tener es sus PRON listos. Muy bien, estos PRON docentes, cuando uno lo construye es de autor propio,
pero más adelante docentes, y ya está sucediendo, de repente no en el rubro educativo, pero sí en otros rubros, estos prompts tienen precio. Es decir, preguntar, la pregunta que se le hace al robot cuesta y se compra, la pregunta se compra. Entonces, si usted, por ejemplo, hace un esfuerzo, imagínese todo un año de trabajo creando sus prompts, usted puede quizás venderlo, ¿no? Algunos docentes que recién están empezando. Entonces, las preguntas cuestan, ¿ya? Construir las preguntas cuesta, ¿ya? Para ustedes es gratis, ¿ya? Ahora vamos a colocar un prompt más completo y el robot va a empezar a trabajar. Yo creo que se demora un poquito más que el ChatGPT porque te genera 3 versiones, ¿no? Miren, 3 versiones. Quizá por eso se demora, ¿no? 3 respuestas en uno. ¿Ya? Entonces aquí cumple, ¿no? Y momento uno, la motivación. El docente puede presentar una actividad cantando la canción sobre los números, contando los objetos en el aula o leyendo un libro sobre números. Propósito. El docente puede explicar a los estudiantes que van a aprender a contar objetos de diferentes maneras. Problematización. El docente puede hacer la pregunta cómo podría contar objetos de manera diferente a lo tradicional. Las actividades. El docente puede dividir a los estudiantes en grupos entre un conjunto de objetos. Propuesta 1. Hemos dicho que nos dé 3 actividades para nosotros elegir, ¿no? Para tener opciones de elegir, ¿no? El docente puede jugar un juego de conteo de estudiantes, o el docente puede pedir a los estudiantes que hagan un dibujo. Entonces aquí hay 3 diferentes. No significa que hay que hacer los 3. Significa que usted tiene 3 propuestas y sobre esta actividad en concreto puede hacer la repregunta robot para que le dé más detalles, ¿no? Una estructura ya más completa de una actividad. Esta es una planificación, digamos, general. Y la retroalimentación, los estudiantes revisan los estudiantes que han aprendido sobre el conteo. El docente también puede pedir a los estudiantes que comparan sus dibujos en el grupo. Y el docente evalúa. Y como ven, aquí hay una de las cosas que siempre les digo, ¿no? Docentes. Que hay veces el Google Bar te agrega un link de referencia. Y programación curricular, segundo ciclo. Acá es, por ejemplo, un libro, imagino, publicado por alguien, que nos envía como referencia. Ok, entonces de esa forma nosotros podemos, hemos trabajado, ¿no? El tema de las competencias. El tema de la sesión, pero nos faltó la rúbrica. La rúbrica de aprendizaje, ya. Vamos a la rúbrica. Ya, la rúbrica y va trabajando la rúbrica ya en inicio, en proceso, en logrado, ejemplos. Ya esto es ya propuesta del ChatGPT, ¿no? El estudiante es capaz de contar objetos de familiar como en el aula y en casa. El estudiante puede utilizar un criterio de agrupación simple, color y forma. Ya esto es, digamos, lo que va a ir en nuestros documentos, pero el ejemplo dice: el estudiante puede contar lápices en su caja de lápices. El estudiante puede usar el color como criterio de agrupación. En proceso, el estudiante puede contar los niños de su clase. El estudiante puede usar el color del cabello y el tamaño de la ropa como criterio de agrupación. El estudiante puede contar animales zoológicos. El estudiante puede contar el tipo de animal, el tamaño y el lugar donde vive para criterio de agrupación. Entonces no le he pedido, pero por iniciativa robot nos ha dado ejemplos. Bien, docentes, pasamos al nivel primaria. Ya al nivel primaria vamos a trabajar los prompts, ¿no? Basados en nuestro programa curricular. En este caso vamos a trabajar a nivel primaria. La competencia construye su identidad y el desempeño autorregula sus emociones en interacción con los compañeros con apoyo del docente al aplicar estrategias básicas de autorregulación, es decir, respiración. ¿Ok? Ya sabemos, si le ponemos docentes elaborar una sesión así de simple, la respuesta va a ser muy general y no nos va a servir. Pero si nos vamos a un prompt estructurado, entonces nuestra respuesta va a ser diferente, ¿no?
Esta respuesta va a ser diferente. Entonces nos vamos aquí con nuestro prompt de sesión. Inicio. ¿Ya? El docente puede presentar la actividad cantando una canción sobre emociones, leyendo el cuento sobre las emociones. El docente puede explicar a los estudiantes que van a aprender y controlar sus emociones. El docente puede preguntar a los estudiantes qué hacer cuando se sientan felices, enojados y asustados. Desarrollo. Actividad 1. Puede enseñar a los estudiantes una técnica de respiración profunda. Los estudiantes pueden sentarse en un círculo de parejas o en parejas. El docente puede pedirle que cierren los ojos y le respiren profundamente por la nariz. Respiración. El docente puede hacer un juego de roles con los estudiantes. El docente puede elegir una situación en la que el estudiante pueda sentirse feliz, triste, enojado. Juego de roles. Respiración, juego de roles. Y 3. El docente puede pedir a los estudiantes que dibujen una situación. Dibujo. 3 propuestas, ¿no? De acuerdo a sus contextos, a sus necesidades, puede utilizar alguno de los 3. Si no te convence ninguno de los 3 docentes, recuerden que usted puede pedirle más actividades al robot, ¿no? Dame 5, o puede pedirle 10, o puede pedirle 20, puede pedirle 100 actividades sobre un mismo desempeño, y el robot te lo va a dar porque no se cansa. El robot no se cansa. Retroalimentación y evaluación. Y aquí nuevamente, ¿no? Algo que no sucede con frecuencia en ChatGPT, pero Google Bar sí lo hace. Te da cosas adicionales. Tomar descansos, si los estudiantes están abrumados, tomar descansos. Hablar con adultos, si los estudiantes se sienten abrumados, pueden hablar con adultos, participación de relajación. Y nos da una fuente. Ingresamos a la fuente, dice, expresamos nuestras emociones y aprendemos a controlar. ¿Ya? Es un paper, me imagino, ¿no? Una investigación. Y de esa forma accedemos de la Universidad Nacional de Trujillo. Accedemos a mayor información con respecto a nuestra pregunta que estamos trabajando. Ok, y lo mismo ahora vamos a trabajar nuestra rúbrica. Ok, ya tenemos nuestras rúbricas. Y en ejemplo, por ejemplo, inicio, el estudiante puede identificar que se siente abrumado cuando tiene que hacer una presentación de clase. Proceso logrado. Algo que yo recomiendo, esto es ya después, ¿no? De la clase, ¿no? Ya son estrategias después de la clase, es darle al robot los resultados. Por ejemplo, digo, ¿no? El 90% de mis estudiantes está en el nivel de inicio. ¿Qué estrategias recomiendas para ayudarlos a subir de nivel? Ya, entonces le estamos dando un caso de que el 90% de mis estudiantes está en inicio. ¿Qué hago? ¿No? Porque no solo es medir, ¿no? No solo, bueno, salieron A, B, C, A, D, sino qué hacer con ese resultado, porque el aprendizaje no termina ahí, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice el robot. Listo. El 90% de inicio es importante que le proporciones oportunidades para que aprendan y progresen. Aquí algunas estrategias. 1. Establece metas claras. Establece que tus estudiantes sepan lo que esperas de ellos y que tengan ya. Entonces vamos a las metas. Ofrece retroalimentación. Ayuda a tus estudiantes a identificar sus áreas de fortalezas y debilidades. Ok. Personaliza el aprendizaje, la palabra mágica de robot. No todos aprenden de la misma manera, así que asegúrate de adaptar tu enseñanza a las necesidades individuales de tus estudiantes. Crea un ambiente de apoyo. Haz que tus estudiantes se sientan cómodos pidiendo ayuda. Asegúrate que sepan que aquí estás. Utilice una variedad de recursos y sé paciente.
qué hacer después de los resultados, ¿no?, de una sesión. Aquí tienes unas estrategias, aquí más estrategias, ¿no? Ofrece instrucción diferenciada, utiliza aprendizaje basado en folletos, ya, más estrategias. ¿Ok? Entonces, utilicen al robot no solo para preguntar y responder, conversen con él, ¿no? Es decir, pónganle escenarios, pónganle situaciones, pónganle sus casos. De repente usted tiene un estudiante con TDAH o es autista, o de repente los papás están de repente separados, o no vive con papás, sino con abuelos. Entonces, tienen para poner cada caso con sus estudiantes y con el robot construir juntos, ¿no? La mejor solución. ¿Ok? Creo que ahí está realmente el trabajo del docente, ¿no? No solo en poder cumplir una sesión, medir y bueno, coloco una B, una C o una A en una libreta, ¿no? Entonces vamos más allá. Listo, docentes. Entonces ya hemos terminado con el nivel primario, ¿no? Esta parte lo estamos haciendo un poco rápida por el tema de tiempo, pero recuerden solicitar el material ya para que usted ya lo pueda practicar, ¿no? Pueda practicar y usar el prompt, ¿no? Los prompts que tenemos, usted lo puede adaptar a su realidad. Nivel secundaria, ya igual basado en el programa curricular nacional. En este caso, para el segundo año de secundaria, interactúa a través de sus habilidades psicomotrices, desempeño, construye juegos y actividades físicas que se adecuan a las necesidades y posibilidades del grupo, integrando a pares de distintos géneros y con su desarrollo diferente, con una actitud crítica ante todo tipo de discriminación adentro y fuera de la institución educativa. ¿Okay? Esto es lo que no debemos hacer, esto es lo que sí debemos hacer. Ok. Ya, algo también, por ejemplo, que me acabo de dar cuenta, jóvenes, es que aquí hay un error de una palabra, ¿no? Debe decir posibilidades, dice posibilidades. Pero el robot, ¿cómo puede saber que dice posibilidades y no posibilidades? Si nos vamos al diccionario, son cosas, de repente posibilidades ni existe, pero si existiera serían cosas diferentes. Pero el robot lo entiende como posibilidades. Porque el robot trabaja con porcentajes, ¿no? Entonces, el robot dice, ¿no? Hay un 90% que esta palabra sea posibilidades y lo asumo como tal. Y posibilidades, pues de repente no lo entienden, no lo reconoce, así que descarta. ¿Ya? Entonces aquí debe ser posibilidades y ejecutamos. Recuerden, docentes, que Google Bar le da 3 versiones, por eso demora un poco más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la motivación, el propósito, problematización. Actividades. El docente puede dividir a los estudiantes en grupos de 4 y pedir que piensen en un juego y actividad física que se pueda jugar en un equipo. Entonces aquí la actividad es que el docente los junte y los estudiantes propongan el juego. Los docentes pueden pedir a los estudiantes que dibujen un boceto. Educación física, dibujando. 3 puede pedir a los estudiantes que presenten sus juegos y actividades físicas. Al resto de clase, los estudiantes deben explicar cómo funciona. Ya, vamos ahora a ver las siguientes versiones. Versión 2. A ver qué actividades. El docente divide a los estudiantes en grupo, objetos con pelotas. Sí, las actividades son diferentes, colegas. Y la actividad, versión 3. El docente puede estudiante y entregarlos en conjunto. Aquí creo que con la 2 sí son iguales, ¿no? 2. Dice el docente puede pedir a los estudiantes que dibujen la situación que no sean discriminados. Versión 3. Bueno, sí hay algunas diferencias. Ok, entonces las 3 versiones son diferentes. Uno puede elegir docentes y tenemos aquí no solo una fuente, nos ha dado 2 fuentes de información complementarios. Okay, aquí tengo una que dice
Me parece un paper también sobre los accidentes en actividades físicas, de repente para prevenir pues, algo no salga bien. Y aquí tengo competencias en el área de educación física. Ok, son las competencias en el área de educación física. Segunda referencia. Okay, entonces, de esa forma, docentes, hemos revisado lo que es la inteligencia artificial de Google Bard con sus diferencias comparando con el ChatGPT. Okay, aquí tenemos nuestros procesos. Ya inicio proceso logrado con los ejemplos. Logrado significa que los estudiantes pueden diseñar un juego inclusivo y que haya sido utilizado por la persona de diferentes géneros y niveles. El estudiante puede proporcionar ejemplos de juego que ha sido personas por diferentes géneros y niveles de desarrollo. El estudiante puede aplicar su juego que ha sido inclusión y igualdad. Muy bien, tenemos las tres versiones. Y aquí voy a hacer otra pregunta, ¿no? El 5% de mis estudiantes alcanzó el nivel logrado. Ya no voy a decir los que están en nivel de inicio, sino están en nivel de logrado. ¿Qué estrategias debo realizar para potenciar sus habilidades aprendidas? Entonces ya, tengo el 5% logrado. ¿Qué hago con ellos? ¿Terminó? Si le pongo su A, no. Creo que como docentes vamos más allá del aula, ¿no? Debemos ir más allá del aula. Así, ¿qué hago con mis talentos? ¿No? ¿Qué hago con mis talentos? ¿Qué hago con este 5%? Ya, creo que no me entendió. Ofrece instrucción diferencial. Creo que me entendió que que el 5% alcanzó logrado, entonces tienes un 95% que no, entonces trabaja con el 95%. Va a decir corregir. Deseo potenciar aún más solo a los estudiantes que lograron, a los estudiantes del nivel avanzado, ¿no? Del nivel logrado. El corregir es una palabra clave que hay veces hay que hacerlo uso en las conversaciones, ¿no? Cuando la respuesta no es satisfactoria del robot, entonces utilizar la palabra corregir es muy importante. ¿Ya? Docentes, entonces aquí sí ya me entendió, ¿no? Dice aquí algunas estrategias que puedes usar para potenciar aún más, dice, ¿no? Aún más. Ahí es lo que yo deseaba, ¿no? Ya lograron, pero quiero más. El AD, tenemos que llegar a AD. Ya los estudiantes del nivel logrado están listos para aprender cosas nuevas y desafiantes, pues ofrece oportunidades de aprendizaje más desafiantes, fomenta su autonomía, promueve la colaboración de pares, ofrece retroalimentación regular, celebra el éxito. Ok, entonces ya son recomendaciones que hacer con los A. Muy bien, docentes. Continuamos, entonces ya hemos pasado por el nivel inicial, primaria y secundaria. Recordar, docentes, que la inteligencia artificial no solo es para educación básica regular, también hay para institutos, universidades, maestría, doctorado, ¿ya? Entonces, tiene diferentes campos de aplicación. También
docentes, yo les animo a que su conocimiento, ¿no?, de ustedes lo lleven al siguiente nivel. Si bien ustedes tienen un contrato, trabajan para una institución pública o privada y tienen ya sus estudiantes, traten de que su conocimiento de ustedes no solo se quede en ese colegio, ¿no? Entonces traten de vender o a hacer llegar su conocimiento a muchas más personas que lo necesitan, ¿no? Y están dispuestos a pagar por ellos, así como a usted le pagan un sueldo por su trabajo. Entonces, trabajar creando libros digitales, venderlos en Amazon o en muchas plataformas o de forma directa, o incluso publicándolos con algunas editoriales, puede usted, su profesión, no, su especialidad, puede compartirlo no solo con más estudiantes y padres de familia de Perú, sino de todo, bueno, por el idioma de todos los que eh, hablan en español, ¿no? Entonces, y ahora con las inteligencias artificiales no, ya no es suficiente el tema del español, sino también lo puede usted pedir que lo hable, que lo traduzca en diferentes idiomas, ¿no?, con mucha claridad. Entonces yo les recomiendo esto, vendan sus conocimientos en Amazon, reciban regalías, ¿no?, como aquí por ejemplo, pagan regalías, estos son los pagos de Amazon que da, eh, y de esa forma ustedes también tienen ingresos adicionales. Ok, hay un video en nuestro canal de inteligencia artificial que habla exclusivamente sobre cómo vender los libros digitales para que usted pueda tener ingresos adicionales, y invitarles a nuestra comunidad, ¿no?, de IA Educación, así es nuestro usuario en YouTube, y donde usted va a poder aprender de repente cosas más de detalle, ¿no? Aquí hemos hecho una revisión general superficial respecto a la tecnología del Google Bar. Vamos a seguir sacando videos ya por especialidad, por nivel, por área, y entonces manténganse conectados y siempre recordarnos, docentes, que está en nuestras manos el destino de la humanidad, ¿no? Así como docentes en general, como profesión a nivel mundial, digamos, las civilizaciones, ¿no?, a lo largo de la historia siempre han ido por caminos donde la educación les ha guiado, ¿no? Entonces la educación ha hecho pues que pasemos de la edad de piedra a la edad moderna, a la edad media y a la edad actual. Entonces toda esa evolución ha sido acompañada por la educación. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos que este niño llegue o los niños lleguen? Va a depender mucho de ustedes, ¿no? De cómo replantean, innovan, mejoran su profesión. Si bien hay un componente, ¿no?, de normas que vienen de los ministerios que hay que cumplir, pero el autodesarrollo docentes creo que sí depende de cada uno de nosotros, hasta dónde queremos soñar, ¿no? Sueñen en grande en su carrera. Es muy triste ver que las grandes empresas de educación, sobre todo virtual, que se da pues en los cursos, estas plataformas, no están dirigidas por docentes, ¿no? Y uno ve la carencia pedagógica y muchas más que hay en estas plataformas que son millonarias, ¿no? Qué bueno sería que un docente tome la iniciativa de llevar la educación como corresponde a través de estos medios digitales, ¿no? Creo que el impacto sería mucho mayor en la humanidad. Entonces hay mucho espacio, las herramientas están a su disposición en estos tiempos de poder, digamos, crecer. ¿Okay? Me despido, hasta otro video, estimados docentes, estamos en contacto. Muchas gracias.